Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Un Día en el Jardín, yo soy Ángel. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunos consejos o algunas consideraciones que me hubiera gustado saber a mí cuando comenzaba en la jardinería para no cometer tantos errores, así es que vamos a comenzar con este video. Yo creo que la primera cosa que hubiera gustado o deseado saber es que tendría que saber qué planta es la que tengo y saber primero que dependiendo del lugar donde voy a ubicar mi jardín va a ser el tipo de plantas que voy a poder introducir. Si bien podemos hacer distintas cosas con las que podemos meter algunas especies distintas a nuestro clima, pero cuando somos principiantes es algo que es muy importante, saber qué tipo de planta tenemos, qué tipo de planta podemos comprar de acuerdo a nuestro lugar que tenemos para poder hacer nuestro pequeño jardín, ya sean macetas en el mismo suelo o de la forma en que lo vayamos a hacer. Como segundo número, aquí me gustaría contarles una anécdota, y es que en algún momento, me encantan las palmas, pero en algún momento quise poner una dentro de mi habitación y se me ocurrió meter una palma americana de las esas que son pues un tamaño ya considerable, medía como 1,80 aproximadamente la palma y tenía bastantes hojas. Entonces aquí lo importante es destacar que debemos de pensar en el tamaño que tenemos para poder adecuar nuestros jardines o nuestras áreas verdes y comprar plantas adecuadas para ese espacio. Para que no invadamos tanto el espacio en donde vamos a estar transitando, para no estar lastimando nuestras plantas y también para que se vean bonitas y no sean estorbosas al paso, a distintas cosas que vayamos a hacer en ese lugar. Entonces hay que tener plantas o comprar plantas adecuadas para el espacio en el que las vamos a introducir. No hay que poner plantas tan grandes para espacios tan pequeños, y plantas pequeñas para espacios grandes podría ser que sí, pero acomodarlas en conjuntos, en formas de que no pasen desapercibidas, vaya. El tercer punto va algo de la mano al primero, y esto es en saber si la planta es perenne, anual, bianual. Eso me refiero a que si solamente nos va a durar un año, nos va a durar 2 años, si regresa cada temporada, si es fácil de reproducir. ¿Y esto por qué? Porque a veces compramos plantas que solamente son anuales, es decir, nos duran un año y al terminar su floración o al terminar su temporada mueren. Y pues muchas veces nos decepcionamos porque quisiéramos que nuestras plantas nos duren para bastantes años, en especial porque a veces pues sí requiere una inversión esto de la jardinería. Entonces saber si son anuales, bianuales, perennes, qué tipo de cultivo podemos hacer con ellas, nos va a ayudar incluso para diseñar nuestros jardines, para saber en qué temporadas van a estar floreciendo, en qué temporadas es solo follaje y en qué temporadas vamos a encontrar solamente lo que son las varas. Esto es muy importante en la cuestión de considerar aquellos ejemplares y en cuestión de la jardinería, es algo muy importante. Como punto número cuarto podemos encontrar la cuestión de los suelos, de los sustratos, y esto es algo muy importante también porque a mí me pasaba mucho con las bromelias, con las orquídeas y con algunos cactus. Se me llegaban a pudrir por el tipo de sustrato que utilizábamos o no prosperaban, precisamente porque, por ejemplo, las bromelias en alguna ocasión cuando comenzaba las colocaba en tierra normal, de esa que solemos utilizar, y pues muchas veces se me terminaban pudriendo de las raíces, los bulbitos, y pues era algo que difícilmente se podía remediar. Entonces es importante considerar que según el tipo de planta va a ser el tipo de sustrato. Ojo aquí, algunas plantas nos han dicho que no se pueden cultivar en ciertos tipos de sustratos, sin embargo sí prosperan. Por ejemplo, las suculentas, hay veces que nos dicen que necesitamos un suelo bastante trabajado, bastante drenante y todo eso. Sí es importante la cuestión del drenaje, pero lo que yo les quiero compartir es que, por ejemplo, las suculentas yo las tengo en tierra negra, tierra común, convencional, y me prosperan bastante bien. Entonces sí hay que tener prevención en cuanto al drenaje, eso sí, en todas las plantas, si no se nos pudren, a excepción de las acuáticas. Pero eso es algo importante que me gustaría compartirles también.
tengan en cuenta el tipo de sustrato que requieren. Por ejemplo, los anturios, las bromelias y las orquídeas son un tipo de sustrato distinto al convencional, por ejemplo, de una suculenta, de un cinconio, que son estas plantas de interior. Y pues bueno, vamos al siguiente punto. Como quinto punto, me gustaría hablar sobre las plagas. Y bueno, sé que cuando comenzamos desconocemos mucho sobre las plagas, pero es importante comenzar a trabajar en su prevención y en su ataque a las plagas para que no se nos haga un problema muy difícil de trabajar ya después. Si bien al principio no sabemos muy bien sobre las plagas, pero sin duda vemos los bichitos que están comiéndose las hojas, vemos que están haciéndose babosas, no sé, distintas características que suelen agregar algunas plagas. Y es por ello que en cuanto veamos eso, investigar de inmediato en grupos de redes sociales, Facebook, lo que usen, o en internet, en YouTube ya hay mucho contenido al respecto aquí en esta plataforma. Entonces, si nosotros trabajamos en la prevención o en empezar a intervenir de una manera oportuna en los primeros síntomas que veamos, sin problemas vamos a poder seguir cultivando nuestras plantas y no se nos va a hacer un problema tan grave. Incluso en principios podemos comenzar a trabajar con algún pincelito y con agua y sin jabón, incluso con la pura agua, empezar a remover lo que sean los bichitos y así no se nos propagan tanto. Entonces de esta forma prevendríamos enfermedades que sean más malíficas para nuestras plantas y nos complicaríamos la vida mucho menos en cuestión de la jardinería. Otro consejo que va un poco de la mano al anterior es trabajar nuestros suelos, nuestras tierras, nuestros sustratos. Y bueno, ya como último consejo me gustaría mencionar esto que para mí es muy importante y es la cuestión de la observación. Hay que estar observando constantemente nuestras plantas, cómo se comportan en el espacio que las ponemos, con el sustrato, con la cantidad de riegos. Esto nos va a ayudar mucho a poder saber cómo es que van funcionando nuestras plantas en relación con los cuidados que les estamos dando, cómo es que prosperan mejor. Aquí puede intervenir un poco la temporada, pero sí es algo muy importante que estemos observando y a partir de ahí saber cómo es que les gusta ser tratadas a nuestras plantas para que tengamos pues un jardín más bonito, más próspero y plantas más sanas. Amigos, hasta aquí llegamos por el video de hoy. Recuerden que ya tenemos otro tipo de videos sobre jardinería aquí en el mismo canal, por si gustan ir a echarle algún vistazo. Y también comentarles, si se les llega a morir una planta varias veces, vuelvan a intentar. Solo tengan en cuenta aquellos errores que llegaron a cometer en otras ocasiones para que no se les muera. Pero si van a comenzar en esto de jardinería, comiencen con plantas que sean más fácil de reproducir, más fácil en cuanto a sus cuidados, para que no se desanimen. Y bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.